Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Antiguo Egipto. ¿Y qué fue de esta civilización? Bueno, el Antiguo Egipto fue una de las civilizaciones cuna de la humanidad, que se desarrolló a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo entre los años 5500 a.C. y el siglo 7 después de Cristo. El territorio abarcado alcanzó desde el delta del Nilo en el norte hasta la Cuarta Catarata en el sur durante la época de máxima expansión, en la que además dominó amplios territorios del desierto occidental y oriental hasta el Mar Rojo, así como la península de Sinaí. Sigamos hablando un poco más sobre este Antiguo Egipto, particularmente sobre sus periodos. Comenzando con el Imperio Antiguo. Debemos decir que el Imperio Antiguo abarca desde el año 2700 hasta el año 2250 a.C. Durante la tercera dinastía del gobierno, la capital se estableció en Menfis, ciudad donde se encontraba el templo de Hat-Kat-Tab, denominado en griego como Aegyptos, del cual se derivó el nombre de todo el imperio. Durante la tercera dinastía se comenzaron a construir grandes monumentos y pirámides por órdenes del faraón Djeser. Las pirámides de Giza datan de este periodo. El Imperio Antiguo abarcó desde la tercera a la sexta dinastía. Continuemos con el Imperio Medio. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, para comenzar debemos decir que el Imperio Medio abarca desde el año 2050 hasta el año 1800 a.C., periodo abarcado por la dinastía sexta y séptima. Estuvo marcado por una gran prosperidad económica y expansión territorial. Los faraones de esta época fueron prácticos y emprendedores al realizar proyectos de construcción. También debemos agregar que en este Imperio Medio las relaciones comerciales se potenciaron y lograron tener un intercambio con comerciantes mediterráneos, asiáticos y africanos. Continuemos con el periodo siguiente, más precisamente con el Imperio Nuevo. Bueno, el Imperio Nuevo debemos decir que abarca a partir del año 1550 hasta el año 1070 a.C. Este periodo comenzó con la dinastía octava y se extendió hasta la dinastía número 20, marcada por una expansión del imperio sostenida por faraones guerreros. Posteriormente, se estableció un periodo de paz interna y externa que propició la construcción de monumentos religiosos para promover el culto al dios Amón, en vista del monoteísmo establecido por el faraón Ajenatón. Sin embargo, faraones posteriores como Tutankamón, Horemheb y Ramsés II volvieron a tomar un rumbo politeísta. Esta era terminó en vista de la corrupción interna, la cual debilitó al Estado hasta el punto de dividirse. Continuando con el periodo tardío, debemos decir que este periodo abarcó desde el año 656 hasta el año 332 a.C. Comenzó con la dinastía número 26 y terminó en la dinastía 31. En esta etapa, Egipto en dos oportunidades estuvo bajo dominio persa, el cual coexistió con la dinastía egipcia. Finalmente, Egipto se convirtió en una satrapía, es decir, provincia persa. Continuemos hablando sobre las características de este Antiguo Egipto. Comenzando con las características económicas. Una de las bases de la economía era la agricultura y gracias a las inundaciones del Nilo que se producían entre junio y septiembre, la tierra era abundantemente fértil, por lo que se cultivaban cereales, hortalizas y lino, entre otros. También debemos decir que tenían su propia ganadería, la cual era variada. Entre las distintas especies criaban vacas, cerdos, ovejas y aves. Cada año se censaban todos los animales para que los propietarios pagaran los impuestos correspondientes. Por otro lado, se producía artesanía. Una parte era exportada, ya que el comercio con otras regiones era muy importante. Continuemos con la religión. Para comenzar, debemos decir que su ideología era politeísta, ya que adoraban a múltiples dioses, los cuales controlaban los elementos y fenómenos de la naturaleza.
Cabe destacar que también ellos creían en la inmortalidad del alma y la vida después de la muerte. Para conseguirlo, el cuerpo del difunto debía estar bien conservado y es que por ello se realizaba la momificación. También debemos resaltar algunos de los dioses principales, que son los siguientes, comenzando con Amón. Bueno, este personaje debemos decir que era el dios de la creación, aunque con el paso del tiempo se fusionó con Ra, pasando a ser Amón-Ra. Se representaba como un humano con una corona formada por 2 plumas. Siguiendo con otro dios reconocido en esta civilización, debemos hablar de Anubis. Debemos decir que Anubis, su función era la de guiar a las personas que morían. Tenía cabeza de perro o chacal. Otro dios que debemos resaltar es Isis. ¿Qué podemos decir de Isis? Debemos decir que era la diosa de la maternidad y la medicina, así como hermana y esposa de Osiris. Era una mujer que se representaba en ocasiones con alas. También debemos hablar sobre Osiris. De este personaje podemos decir que era el dios de la resurrección. Juzga a las personas tras su muerte y su imagen era la de un humano momificado y a veces de color verde. Y por último debemos hacer mención del dios Ra. ¿Qué debemos decir sobre este dios? Bueno, Ra era el dios principal y era el símbolo del sol. La imagen de este personaje se dibujaba con un halcón sobre el que había un sol con una serpiente. Continuemos hablando sobre otras características de este antiguo Egipto, particularmente sobre su organización social. En lo que respecta a su organización social, debemos decir que la estructura social del antiguo Egipto era piramidal, es decir, estaba jerarquizada. En lo alto de la cúspide se encontraba el faraón, el cual se consideraba que era elegido por los dioses. Debía mantener el orden del reino, como así también la felicidad de las divinidades. Por último, debemos decir que estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. También trabajaban en las casas de los nobles, en el palacio real o en los templos, aunque también podían hacerlo en las minas. Continuemos hablando un poco más sobre este antiguo Egipto, particularmente sobre las principales pirámides. Bueno, debemos decir que estas grandes obras arquitectónicas creadas en piedras caliza fueron realizadas por los egipcios en la antigüedad. 47 fueron las pirámides principales. También otro dato no menos importante a destacar es que son los elementos funerarios más grandes construidos. Dentro de una pirámide hay diversas salas. Una de ellas es la cámara mortuaria, donde se depositaba la momia del difunto y su ajuar funerario. La más grande de todas las pirámides conocidas son las de los faraones Keops, Kefren y Miserino, que se encuentran en Giza. Sigamos hablando un poco más sobre este antiguo Egipto, particularmente sobre sus aportes a la humanidad. Bueno, debemos destacar la escritura. La escritura siempre se habla de ella cuando hablamos del antiguo Egipto. La escritura fue desarrollada a través de caracteres ideográficos y más tarde con los famosos jeroglíficos, que se convirtieron en parte importante de las tumbas y otras edificaciones, además de rollos de papiro con lo que se enviaban mensajes a otras zonas geográficas. También debemos destacar a las matemáticas. Bueno, las matemáticas fueron desarrolladas por los escribas reales, quienes se dedicaban a estudiar profundamente esta ciencia y aplicarla, utilizándola para cálculos de impuestos a nivel de construcción, cálculos a nivel topográficos, entre otros. Y por último destacamos la medicina como otro aporte. Debemos decir que en este campo hicieron varios descubrimientos y lograron identificar varios tipos de enfermedades y su cura. Además, descubrieron el uso de diferentes plantas como anestesia a fin de calmar dolores. Incluso llegaron a realizar operaciones más
complejas. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.